A todos, compañía del doctor Tovar y el doctor Herrera, hemos querido traerles un tema, ¿cierto? Que dado la uniencia del paciente oncológico a los servicios de urgencias es importante tener en cuenta. Vamos a hablar un poco del manejo endovascular del sangrado de origen oncológico. Esperamos que con esta charla logremos definir los distintos escenarios del sangrado en el paciente oncológico, comprender obviamente el papel de la cirugía vascular en el abordaje del sangrado tumoral y dar recomendaciones en relación con el manejo endovascular de la patología tumoral que más frecuentemente se asocia con sangrado mayor. ¿Cuál es el problema del sangrado, al menos para el paciente oncológico? Vemos que en estos números estadísticos, ¿cierto? Hasta 300.000 hospitalizaciones que vendrían representando un 2% de todas las hospitalizaciones de los Estados Unidos corresponden a sangrado de tipo gastrointestinal. Y dentro del 10% de este total son pacientes con neoplasias del tracto digestivo. Signos de alarma y pacientes con sospecha de patología neoplásica que debuten tanto con hemoptisis, con hematuria o con sangrado posmenopáusico representan hasta un 5, un 4 y un 10% respectivamente para patologías tanto a nivel del tracto digestivo alto, de las vías aéreas altas, del tracto urogenital y del tracto ginecológico. Sin olvidar que obviamente el paciente con una patología neoplásica a veces tiene una gran carga patológica previa. Pueden ir desde coronariopatías que obligan al paciente a estar con algún grado de antiagregación, dentro de la génesis y dentro de la fisiopatología del proceso neoplásico los hace más proclives a procesos tromboembólicos que obligan al paciente a tener un régimen de anticoagulación, sin olvidar la patología renal crónica que aumenta el riesgo de sangrado en esta población en asocio al cáncer hasta un 6% más en relación con la población general. Y dos términos que vamos a hablar más adelante, y es el sangrado mayor y el sangrado no mayor, pero con relevancia clínica, que fue un término acunado desde el 2016, en donde seguimientos de los pacientes con neoplasias de entre 6 a 12 meses pudiesen presentar patología tipo sangrado, hasta un 10% del sangrado mayor y hasta un 20% del sangrado no mayor, pero con relevancia clínica. ¿Y a qué se refieren estos dos conceptos base? Bueno, que el sangrado mayor es un sangrado fatal que obviamente repercute en órganos críticos, generalmente asociado a espacios casi que la mayoría de veces virtuales, como el intracraneal, el intraespinal, retroperitoneal y pericárdico, que comprometen la hemodinamia del paciente y obviamente hacen un menoscabo importante en su fisiología. Y el sangrado no mayor, pero con significancia clínica, es cualquier tipo de sangrado, sin criterios de sangrado mayor previamente demostrados, que sin embargo requieren de una evaluación continua y ameritan un escalonamiento en las medidas de intervención precoz. Quisimos traer este tema porque como grupo quirúrgico, ¿cierto? En los servicios de atención, los pacientes que debutan con sangrado, pues probablemente sea el cirujano, el grupo quirúrgico, los que intenten hacer una aproximación inicial tanto al diagnóstico como al manejo de estos pacientes. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Una evaluación, un examen clínico y una, obviamente, historia clínica ajustada al contexto del paciente, tener grandes accesos venosos adecuados para una reposición, un reemplazo volumétrico adecuado, hacer una conciliación medicamentosa a modo de limitar las interacciones farmacológicas con las que viene el paciente, tener una batería de paraclínicos adecuados para poder hacer una adecuada correlación clínico-patológica y posteriormente ya determinar intervenciones a posteriori. El sangrado es una entidad que para el paciente oncológico le confiere un alto riesgo de mortalidad y de morbilidad, obviamente a corto y mediano plazo. En esta revisión de la literatura de un journal de cuidado paliativo que para el 2017 en los Estados Unidos intentó hacer una revisión, ¿cierto?, de toda la batería, tanto diagnóstica como terapéutica, con la que cuentan los pacientes con sangrado y que tienen una neoplasia de base. ¿Qué quise resaltar de este artículo? Bueno, unos puntos claves.
La adecuada comunicación con el paciente y el familiar. El sangrado en el paciente oncológico, y probablemente si el paciente no es oncológico, es un evento estresante, es un evento eh, importante en relación con el núcleo del cuidado que tiene el paciente. Entonces es importante tener una comunicación asertiva y real. Y posteriormente ya, descontinuar o limitar los agentes desencadenantes, ya hablábamos un poco en relación con las interacciones farmacológicas y posteriormente ya determinar terapias de manejo sistémico. Y dentro del artículo, ¿cierto?, ponderan este modelo predictivo en cuanto a la supervivencia de los pacientes con cáncer avanzado y su correlación con la futilidad o no de las medidas a intervenir. Es un score relativamente sencillo, tiene en cuenta el primario neoplásico, en donde ellos dan una relativa significancia estadística a los primarios en mama, próstata, pulmones y otros. Quizás esto pueda tener un sesgo en relación con la población en la que se dio pues, el estudio, los sitios de metástasis y la escala funcional, puntualmente hablando de la escala de Karnowski. Esto ha sido un puntaje de entre 0 a 8 puntos, en donde probablemente pacientes que tengan puntajes superiores a 5 o 6, pues probablemente no ameriten medidas de intervención adicional más que el manejo sintomático y clínico. Importante pues a tener en cuenta. Hemos visto, ¿cierto?, la importancia del sangrado y he querido resaltar un concepto que al menos en la literatura es nuevo. Hay muy poca literatura al respecto y es el concepto, ¿cierto?, de la cirugía oncovascular. Es un concepto que viene siendo manejado aproximadamente hace unos 2 años y quise traer ese artículo del 2019 en donde dan obviamente un rol esencial al manejo de la intervención tanto preoperatoria como intraoperatoria del cirujano vascular en la patología neoplásica. La cirugía vascular puede ofrecer frente a lo que se veía antes, cierto, que la cirugía vascular solamente estaba inmiscuida en la atención del paciente con cáncer de una forma intraoperatoria, a modo de realizar disecciones más seguras del plano vascular, de grandes tumoraciones. Sin embargo, vemos que dentro del abordaje preoperatorio y de la planeación preoperatoria es importante. Tenemos los diagnósticos angiográficos, aquí vemos un poco esquematizado el abordaje y la esqueletización vascular de grandes tumores retroperitoneales que si uno ve la literatura es el campo en donde más el cirujano vascular ha tenido preponderancia, pero tenemos cualquier otro tipo de medidas que podemos implementar desde la parte de cirugía vascular. En estas fotos, cierto, que me fueron facilitadas por el doctor Herrera, vemos que incluso en la literatura el abordaje endovascular puede ser hasta para limitar el crecimiento tumoral, hasta realizar quimioembolización con agentes quimioterapéuticos de una forma supraselectiva, disminuir tamaños tumorales, asegurar manejos paliativos dentro de la detención del sangrado en los pacientes y pues vemos que hay un gran campo de acción de la cirugía oncovascular como se ha venido manejando últimamente. Hemos querido entonces traerle 3 patologías neoplásicas que dentro de la experiencia del doctor Tovar, y lo mencionaba en la literatura, pues pueden ser las 3 neoplasias que más frecuentes se asocian a un sangrado con relativa inestabilidad y que obligan a un abordaje precoz. Para iniciar tenemos el sangrado tumoral de origen gastrointestinal. El sangrado de origen gastrointestinal en el paciente oncológico es la mayor causa de mortalidad fuera de su patología de base. Presentaban el tracto digestivo, dependiendo, ¿cierto?, de las series que sean revisadas, hasta un 5% del tracto digestivo alto y hasta un 3% del tracto digestivo bajo. La endoscopia continúa siendo el primer eslabón de manejo a modo de limitar el riesgo de sangrado, sin embargo, como lo veremos más adelante, no mejora la mortalidad. El uso de la radioterapia, al menos para el tracto gastrointestinal superior, tiene rendimientos a largo plazo mayores desde los 7 a los 10 días de realizada la intervención y es por eso que en un control agudo del sangrado no está indicado. Ya puntualmente hablando del abordaje endovascular, si se aborda por miembros superiores o inferiores, depende en la mayoría de los casos de la preferencia del operador. Sin embargo, se prefieren los abordajes sobre los miembros superiores y el target de la embolización
Está en relación con la arteria gástrica izquierda cuando los sangrados son mucho más altos, de la arteria gastroepiploica derecha cuando son más distales, o de la arteria gastroduodenal cuando los sangrados están confinados a las porciones duodenales. Las complicaciones derivadas de la intervención endovascular pues pueden ir desde infarto esplénico hasta isquemia intestinal, según lo reportaba en la literatura. Sin embargo, es una intervención que no aporta mortalidad, y en la mayoría de las series de casos revisadas la mortalidad está limitada a la patología de base y las múltiples comorbilidades con las que se presenta el paciente. En este journal de 2019, es un journal egipcio, hacen un poco la revisión en cuanto a la técnica y la eficacia clínica de la embolización transarterial en patología neoplásica gastrointestinal. Si bien fue una población en cuanto a número corta, pero vemos que es una población homogénea, con una media de hasta 55 años. Generalmente estos pacientes se presentaron con hematemesis y melenas. La patología neoplásica y la histología estuvo más en relación con los adenocarcinomas gástricos, el linfoma, los tumores del estroma gastrointestinal, y un único paciente con adenocarcinoma colónico de la porción transversa que hizo una invasión locorregional a la pared del estómago y debutó con sangrado. La mayoría de las localizaciones fue a nivel gástrico, y la angiografía mostró tres hallazgos principalmente: un blush del tumor, la neovascularización o la extravasación del medio de contraste al estudio angiográfico. El manejo en la mayoría de los pacientes se dio con polivinil y con partículas de PBA, y pues se implementaron otro tipo de intervenciones, desde las partículas con gelatina hasta la unión de dos técnicas de embolización. Aquí vemos un poco la categorización endoscópica que hacen inicialmente estos pacientes. El sangrado se clasificó con la escala de Forrest. Vemos entonces en la filmina A y B la categorización del sangrado. Posteriormente al estudio angiográfico, que son las filminas C y D, se evidencia obviamente la neovascularización y el blush. Y ya en las últimas, incluso en la filmina D, si ustedes pueden apreciar, hay una flecha negra, ¿cierto?, que resalta la extravasación del medio de contraste, y posteriormente la E y la F, que es el control posterior a la embolización, en donde hay obviamente un cambio significativo en las alteraciones angiográficas previamente vistas. Sin embargo, ¿qué hay en la literatura? Bueno, hasta la fecha, al menos para esta revisión del 2019, no hay estudios randomizados, controlados, que hagan una comparación dentro de la embolización con la cirugía y los pacientes que son llevados a un proceso endoscópico que inicialmente fue refractario. Inicialmente, ¿qué se podía decir? Que no hay diferencias significativas entre uno y otro paciente. Sin embargo, eh, ellos concluyen que la intervención endovascular en estos pacientes es segura, tiene unas altas tasas de éxito terapéuticos con mínimas complicaciones si se hace una comparación no consciente y no significativa desde la parte estadística frente al procedimiento endoscópico. Eh, ¿Qué tenemos dentro del armamentario terapéutico de las medidas endovasculares? Bueno, agentes permanentes como el polivinil, el alcohol, las mescloesferas, y generalmente que se usan para sangrados mayores, o el manejo con coils. Algunas series de casos demuestran tasas de éxito hasta el 99% de control inicial del sangrado, con muy pocas tasas de recidiva. ¿Quiénes serían los pacientes que deberían ser llevados a una intervención endovascular con patología neoplásica? Entonces, pacientes incluso con inestabilidad hemodinámica, que tengan a la mano un servicio de manejo endovascular y de intervención endovascular, y que haya habido un fallo en el control endoscópico inicial. Ellos incluso en esta guía del 2017 ponderan hasta 2 reconocimientos endoscópicos que hayan sido fallidos, es la indicación para llevar al paciente a una intervención endovascular, y que obviamente tenga requerimiento de grandes transfusiones de hemoderivados. ¿Cuáles serían los factores que pueden ser puntos claves a la hora del fallo en la embolización? Que sean pacientes con patología
previa, ¿cierto? Crónica del uso de corticosteroides, el agente de uso anticoagulantes, la coagulopatía en estos pacientes, estados de choque profundo y disfunción multiorgánica, cirugía mayor previa, que es casi que un factor que recientemente se está viendo afectado en este tipo de intervenciones. Cuando la embolización solamente se hace con coils y un largo tiempo de angiografía, esto más lo referente a la intervención del operador. Y las complicaciones, ya lo habíamos referido previamente, pueden ir desde isquemias de distintos órganos, pseudoaneurismas, disecciones, embolismos, trombosis o cuando no se hace una embolización selectiva y principalmente en asocio al medio de contraste hasta la falla renal, siendo estas complicaciones que presentan en muy poco porcentaje. Entonces, obviamente no despreciamos el estudio endoscópico, vemos que tenemos muy buenos operadores, ¿cierto? Incluso en este journal del 2019, en relación con el manejo endoscópico del sangrado de los tumores gastrointestinales, ellos tienen o siguen presentando un porcentaje similar a la literatura previamente mencionada, y demuestran rangos, ¿cierto?, de rendimiento terapéutico hasta un 31 a un 40%, que si lo comparamos con las medidas de manejo endovascular es obviamente muy superior, pero con altas tasas de resangrado, que pueden ir hasta el 80%, y en donde la mortalidad a los 90 días fue en este grupo de pacientes hasta el 95%. Dentro del grueso de este artículo, ellos resaltan que probablemente eran pacientes muy añosos con una gran carga patológica previa y que esto también les confirió un alto grado de mortalidad. Encontrar indicaciones del manejo endovascular para el manejo de neoplasias gastrointestinales fue un poco difícil, ¿cierto? Hasta que encontré esta del 2019, es un journal japonés que principalmente hace o se atreve a dar un algoritmo en relación con el manejo del sangrado en el paciente con neoplasia gástrica irresecable, que como hemos visto al menos en la experiencia en los servicios de urgencias de nuestros hospitales, pues vemos que son pacientes con patologías avanzadas que debutan con sangrado. ¿Ellos qué reportan? Bueno, inicialmente el paciente se realiza un estudio endoscópico. Se define si hay un sangrado activo o inactivo en relación con la clasificación de Forrest. Si es un sangrado que está inactivo, el paciente debería ir a un proceso de radioterapia. Si el paciente está con un sangrado activo, la hemostasia por vía endoscópica ha podido ser satisfactoria, definir una vigilancia probablemente entre 24 horas intrahospitalaria y posteriormente definir manejos con radioterapia. Si la hemostasia fue fallida y el paciente continúa con una relativa inestabilidad hemodinámica, pues en ese momento el paciente debería ser llevado a una intervención endovascular. Y posteriormente de la intervención vascular, asegurar un estudio por radioterapia, principalmente paliativa para el control del sangrado. Y si el paciente no está con inestabilidad hemodinámica, llevar al paciente a una radioterapia. Si lo ajustamos a nuestro concepto, pues, a nuestro concepto, a nuestro contexto, pues probablemente para este brazo también estaría indicada la intervención endovascular. Pasando a otro tópico en relación con la patología ginecológica, el manejo endovascular, al menos en la patología femenina, ha logrado un gran avance, ¿cierto? Fuimos desde la patología benigna del sangrado vaginal asociado a malformaciones arteriovenosas, a la hemorragia posparto, al embarazo ectópico, a la enfermedad trofoblástica, obviamente pasando hasta la patología neoplásica maligna, que es lo que nos trae a esta revisión. En relación con la mujer, el sangrado debuta con una gran cantidad de mortalidad. El manejo de la arteria hipogástrica hasta antes del advenimiento de las intervenciones endovasculares era el gol estándar, con tasas de éxito hasta del 40 al 100% para el control del sangrado crónico. Sin embargo, se vio que la mayoría de estas poblaciones eran pacientes que habían tenido un antecedente de radioterapia o que tenían unas grandes masas tumorales que hacían casi que inaccesible el reconocimiento quirúrgico convencional de la pelvis. Dentro del abordaje técnico, ¿cierto?, pues se prefiere la vía femoral, el cateterismo bilateral y posteriormente la embolización selectiva uterina, que es lo que obviamente a la luz de la literatura actual pues es el gol estándar actualmente.
Y posteriormente de la intervención, asegurar un seguimiento intrahospitalario, principalmente por el dolor que pueden presentar las pacientes, que puede ir desde 24 a 36 horas y posteriormente ya dar una alta efectiva del paciente. Aquí vemos un poco la esquematización de un abordaje angiográfico de la pelvis. Vemos al lado izquierdo de sus pantallas una gran neovascularización, una gran fuga y estabilización del medio de contraste y posteriormente un control angiográfico con una adecuada un control del blush arterial y de la extravasación del medio de contraste, siendo obviamente efectivo. Hablaremos un poco más adelante de este estudio en particular. Aquí otro ejemplo, ¿cierto?, de la embolización selectiva de la arteria uterina. Antes, una gran cantidad de neovascularización y posteriormente al manejo con COIS y la embolización, pues hay un adecuado control angiográfico posterior a la intervención. Y hablando de este journal, es un journal coreano. Tomó 18 pacientes, 10 con tumores cervicales, 8 endometriales, 11 debutaron con patología previa y manejo quirúrgico previo en relación con histerectomía radical. Sin embargo, eran pacientes con una gran infiltración pélvica. El resto obviamente tenían tumores activos. Y eran pacientes que la mayoría había recibido manejo previo y presentaba un tipo de inestabilidad hemodinámica. En 16 de estos 18 pacientes se hizo un abordaje transfemoral y 2 por vía braquial, en los cuales en todos se logró un control total del sangrado, una estabilidad hemodinámica sin recurrencias del sangrado hasta 2 meses de seguimiento. Y vemos que entonces la importancia del abordaje endovascular en estas patologías ginecológicas pélvicas. Quise traer a colación este estudio, es un artículo clásico del intervencionismo vascular, principalmente de las neoplasias pélvicas. Para 1989, Pisco hizo una categorización de 108 pacientes con neoplasias uterinas, ováricas, del tracto urogenital y de la próstata, asegurando un control parcial hasta del 69% y donde él dentro de su extenso del artículo hace énfasis en que los que se logró un control parcial, que fue el 21%, se llevaron a un segundo reconocimiento endovascular con adecuados rendimientos terapéuticos. ¿Por qué digo clásico y por qué digo que es importante al menos dentro de la intervención endovascular? En este artículo se demostró, ¿cierto?, que los pacientes con neoplasias pélvicas que debutan con sangrado y se llevan un manejo endovascular frente a los que no se hacen, obviamente hay una disminución importante en la necesidad de transfusión de hemoderivados y las complicaciones subsecuentes a esto, y de aquí sale una recomendación fuerte que es en relación con la embolización bilateral y en donde la embolización se prefiere con materiales permanentes. Y bueno, la patología neoplásica ginecológica, puntualmente hablando, vemos que pues es el diario vivir de muchos de nuestros colegas del servicio de ginecología y el rol obviamente de la embolización de la arteria uterina frente a lo que antes se ponderaba que era la ligadura de la arteria hipogástrica, pues ha resultado ser beneficioso tanto para la calidad de vida de los pacientes y mejoría en la sobrevida de estos pacientes con patologías neoplásicas a este nivel. Y para terminar, ¿qué es la patología tumoral vesical o del tracto urogenital? Si bien es una emergencia urológica inusual, cuando se presenta, los pacientes debutan con un profundo cierto estado de choque hemorrágico. En la mayoría de los casos es secundaria a intervenciones asociadas a la terapéutica de la patología neoplásica, tipo radioterapia y principalmente farmacológica cuando se asocia el uso de la ciclofosfamida. Desde la parte operativa, ¿qué se prefiere? El cateterismo transarterial de la arteria ilíaca interna como el manejo estándar. Otras medidas de manejo conservador, lo hemos visto por parte del grupo de urología frecuentemente, la irrigación vesical, el balón de Hellstein, la cistoscopia más evacuación de coágulos. Sin embargo, a la luz de la literatura, son manejos conservadores que tienen una alta chance, ¿cierto?, de recurrencia y de inestabilidad posterior del paciente con el sangrado. Se prefiere el abordaje retrógrado, bilateral o unilateral, según sea la escogencia del operador. Se tienen en cuenta dentro del estudio geográfico las ramas de la arteria ilíaca interna, vesicales prostáticas, pudendas en el hombre y uterinas en la mujer, para hacer una embolización selectiva. La literatura
frente a este tema es un poco escasa, eh, de muy baja, de muy baja calidad en cuanto a la evidencia, hasta que encontré este journal del 2018. Es una revisión sistemática de la literatura, menos la única que encontré en relación con la embolización transarterial en pacientes con hemorragia intravesical intratable, ¿cierto? Que obviamente han tenido una patología neoplásica previamente. Hicieron una búsqueda de la literatura, incluyeron al final 27 artículos. Ellos dentro de su esquema resaltan la importancia de la anatomía tanto de las ramas anteriores como de las posteriores de la arteria ilíaca interna o de la hipogástrica y logran hacer, creo yo, un algoritmo tanto para el manejo operativo de estos pacientes de una forma intraoperatoria. ¿Qué definen ellos? Se puede hacer una embolización súper selectiva, se puede encontrar la arteria vesical o la prostática, pues se prefiere una embolización con micropartículas. Si no es posible definir esta selectividad de la embolización, pues se prefiere el ostium de las arterias como un target y se permite una embolización proximal con coils y posteriormente una embolización más hacia, hacia distal con algún otro método de embolización. Y si se hace un abordaje selectivo en relación con las divisiones anteriores de la arteria hipogástrica, preservando obviamente las ramas posteriores, inicialmente solo con coils, que es lo que ellos tienen al menos definidos para el abordaje de este sangrado. Me pareció importante porque ellos logran hacer casi que un derrotero del manejo intraoperatorio que tiene que tenerse para el cirujano vascular en el área de angiología. Concluyendo obviamente que el abordaje tanto bilateral, la embolización con elementos permanentes y tener un control adecuado de la arteria hipogástrica es seguro, es relativamente y operativamente fácil y asegura éxitos en el control del sangrado de una forma importante, con porcentajes que pueden ir perfectamente hasta el 90 al 95%. ¿Qué concluimos? La creciente prevalencia de la población con el paciente oncológico obliga, ¿cierto?, a tener una literatura local, ¿cierto?, para mejorar la gestión de estos pacientes. Tales estudios pueden considerar explorar, por ejemplo, el impacto del tratamiento de la hemorragia en la calidad de vida, porque vemos muchas veces que la intervención endovascular aporta o se ve como un método invasivo incluso para pacientes con patología neoplásica avanzada. Quizás esto lo deberíamos ver en relación con el impacto en la calidad de vida. El manejo endovascular demuestra adecuados rendimientos diagnósticos y terapéuticos a corto y largo plazo en todo tipo de neoplasia, lo vimos al inicio de la presentación, y esto obliga a resaltar la importancia del abordaje del grupo quirúrgico, quizás a la cabeza del cirujano general, en el abordaje inicial del sangrado de origen oncológico. Eh, y ya como última diapositiva, esta fue una revisión que salió este año, ¿cierto? El mes pasado, que si bien es una revisión sistemática de la literatura clínica realizada por grupo de internistas y de cuidado paliativo, sin embargo me llamó la atención porque dentro de toda la guía ellos hacen una cantidad de recomendaciones tanto del abordaje médico, farmacológico, pasando, pasando por las intervenciones endoscópicas, por mínima invasión, hasta llegar incluso a recomendaciones dentro del abordaje quirúrgico que se deberían tener para el paciente con neoplasias y que obviamente están en un estado de fin de vida con intención de manejo paliativo, como para que lo tengan en cuenta. Es una guía muy completa. Eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Doy el paso al doctor Tovar. Buenas tardes. No, yo quiero felicitarte. Creo que la charla fue muy buena. Yo creo que nosotros en Clínica La Estancia nos hemos convertido en la última línea de tratamiento o en la parte de cirugía endovascular somos la última línea de tratamiento para el tratamiento pues, de estos pacientes que muchos llegan en fin de vida en condiciones no tan buenas. Y creo que hay que tener muy claro y hay que tener unos servicios multidisciplinarios muy fuertes.
yo creo que una de las razones de esta charla es tratar de mejorar la comunicación con los diferentes tratantes de los pacientes. Aquí yo veo al doctor Mesa, al doctor Eduard Hidro, que es un oncólogo, el nuevo oncólogo de la clínica, y creo que es muy importante poder definir desde el punto de vista vascular la necesidad, la velocidad y la progresión de los procedimientos. Digamos, nosotros en nuestro servicio lo que hacemos es embolizamos, yo creo que lo que más frecuente embolizamos es estómago y embolizamos útero. Todas las intervenciones, en mi caso, las hacemos por la arteria braquial, generalmente por la arteria braquial izquierda. Es una punción de 2 milímetros de diámetro con un catéter 6 French. Y por ahí, con un microcatéter, llegamos y embolizamos ya sea generalmente la gástrica izquierda, que es lo más frecuente en los tumores gástricos. En algunas ocasiones, en el último paciente, embolizamos la gastroepiploica. En muy raras ocasiones, embolizamos la arteria gástrica derecha. En útero, generalmente embolizamos, y en los dos tipos de embolizaciones, embolizamos generalmente con micropartículas. Y si el flujo es muy alto y el sangrado es muy alto, generalmente adicionamos a la oclusión con un coil o con coils para generar una oclusión total. No utilizamos elementos que se puedan reabsorber, como torpedos de Gelfoan y hay otras sustancias. No utilizamos alcohol. Generalmente el alcohol lo utilizamos más en pacientes con malformaciones arteriovenosas, pero aquí necesitamos una embolización definitiva. No hemos tenido complicaciones como perforaciones o sangrados. Sí, es un procedimiento que genera muchísimo dolor y entre más tumor se embolice, más genera dolor. Hay que hacer una preparación para el procedimiento. Nosotros más o menos este año estamos embolizando entre 6 y 8 pacientes mensuales. Estómagos, úteros, vejigas, muy poquitas próstatas. Y tenemos también unas indicaciones de embolización en pacientes no oncológicos con tumores, como próstata y útero. En megaúteros y en próstatas que pesen más de 105 gramos. Bueno, eso era lo que le tenía que decir. Aquí le doy la palabra al doctor Mesa, a ver el qué opina. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué hubo, Felipe? Pues bueno, como vos lo decís, pues creo yo que es fundamental tener un grupo de trabajo, ¿no? Y básicamente todos hablar el mismo idioma y saber básicamente el organigrama de cómo es el manejo de este tipo de pacientes. Definitivamente, pues el manejo del paciente con sangrado gastrointestinal o el sangrado oncológico, llámese gastrointestinal o de cabeza y cuello, ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, hace muchos años, me acuerdo que recibíamos pacientes con cáncer gástrico que tenían un tumor sangrante y inmediatamente lo llevábamos a cirugía, y esos pacientes eran los que tenían peores desenlaces. Son los pacientes que más se filtran, son los pacientes que más se nos complican, que mayor mortalidad tienen. ¿Por qué? Porque así lo dice la literatura, y así lo dice, que es más grave operar un paciente que está en las peores condiciones, que está en el sangrado agudo, que llega inestable, que ha requerido vasoactivo y que termina con una mortalidad o con una morbilidad muy importante. Definitivamente el primer paso en el manejo del paciente con sangrado oncológico gastrointestinal, voy a poner el caso, es el manejo endoscópico. Si el paciente no se logra hacer ningún tipo de manejo, llámese endoscópico con adrenalina, con argón plasma o con alguna otra de estas sustancias, el segundo paso es embolizar, ¿sí? Y como lo dijo el doctor Daniel, el segundo paso es embolizarlo así el paciente esté hemodinámicamente inestable. Estamos hablando de los sitios donde lo tenemos, ¿no? Porque lastimosamente no tenemos un servicio de angiografía en todos los hospitales, pero deberíamos tenerlo en centros de remisión oncológica. Aquí hago el comercial, nosotros sí tenemos. Sí, pero la clínica sí lo tiene hoy. Pero bueno, el tercer paso, ¿sí? El tercer paso es la radioterapia, que ahí sí tengo una pequeña divergencia con el doctor Daniel, que dijo que la radioterapia estaba contraindicada. Definitivamente con dosis altas de radioterapia se ha logrado tener una hemostasia, por ejemplo, en cáncer gástrico, en tumores sangrantes, de más o menos el 50 a
40-50%, o sea que tampoco es tan alta, pero es el tercer paso. Y como veía por ahí que el profe Herrera nos escribía, pues cada vez más se desplaza la cirugía. Esa cirugía que hacíamos, como les digo, del paciente inestable, el paciente choqueado, el paciente sangrante, esa cirugía se ha desplazado a un cuarto puesto después de cuando todas estas cosas no tenemos o han fallado. Hay que tener en cuenta que más o menos el 90-95% de los pacientes con sangrado oncológico para solo, ¿sí? Como creo que lo dijo el doctor Daniel en alguno de sus artículos. Este sangrado se autolimita y no necesita nada más que primero la observación clínica, otros van a necesitar transfusión y muy pocos de estos pacientes van a terminar en alguna de estas maniobras o medidas, ¿sí? Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. Es súper importante tener presente que la embolización es un elemento muy importante para el manejo, como vimos en un artículo que le facilitó el profe Herrera en cabeza y cuello, cuando el paciente está sangrando es un sitio no compresible, ¿sí? Y definitivamente el primer paso de manejo es embolizar el vaso que tributario, ¿sí? Entonces es muy importante todo esto. Yo creo que definitivamente pues los cambios hay que aceptarlos y los cambios hay que tomarlos de la mejor manera. La embolización en este momento creo que no tiene discusión en ningún ámbito como manejo del sangrado oncológico. Profe Gracias. Herrera. Muchas gracias, doctor Mesa. Ahí yo veo también, ahorita quisiera que participara el doctor Celis y el doctor Jesús Díaz en cuanto al sangrado gastrointestinal y el manejo endoscópico y las líneas y hacer como algo de énfasis en las líneas de tratamiento desde el punto de vista como primera línea, segunda línea, teniendo en cuenta que el cáncer gástrico pues es yo creo que es la patología más frecuente de nosotros. No sé, profe Chucho, doctor Celis. Buenas noches a todos. También unirme a las felicitaciones por la Dale, profe. intervención, por la charla que... ¿Sí me está escuchando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, estaba felicitando a los expositores y los coordinadores por buenas intervenciones. Bueno, pues el sangrado gastrointestinal oncológico, ¿sí? Generalmente pues, sangran por causas comunes, ¿no? Pueden sangrar por úlceras, por varices esofágicas, por divertículos, que tengan la patología oncológica, sangran frecuentemente de otras causas, ¿sí? Y en un estudio, por ejemplo, que hicimos nosotros, el cáncer gástrico como causa de sangrado digestivo agudo, ¿sí? O en esos sangrados que hay intermitentes y severos, ¿sí? Encontramos que eran el 4% de los, ¿sí? Incluyendo todas las causas, ¿sí? De todas formas, pues estos pacientes con cáncer tienen sangran más, cuando sangran lo hacen de abundancia, ¿sí? Debido precisamente a las causas que puede tener el cáncer en su tratamiento, secundario tratamiento, como pues, la radioterapia, las plaquetas bajas en muchos pacientes o la neutropenia, ¿sí? También pueden producir mucositis, típicas, que son cosas frecuentes de sangrado. En la mayoría de las veces no son tan catastróficas como se mencionó en la presentación, ¿sí? Pero sí pueden causar de sangrado episódicos graves, ¿sí? De los tumores del estómago, sí, proporcionalmente el que más sangra así en forma importante son los tumores mal. Esos son los que más sangran. Obviamente aquí por la cantidad de adenocarcinomas que vemos en el estómago, pues esa es la causa más fuerte de sangrado que también otro sangra muy frecuentemente y en forma a veces abundante, ¿sí?
Entonces, en el pues obviamente que ahí sí es el carcinoma, es el adenocarcinoma. Y la terapia endoscópica, como miramos ahí que es la primera opción que uno accede, hasta hace poco, pues uno decía que el sangrado era muy difícil de controlarlo, incluso sigue siendo, por eso han surgido estas otras técnicas, pero ya uno puede controlarlo, ¿sí? Pues con unos métodos tradicionales puede inyectar navina, puede inyectarle cianoclorelato, muchas cosas, pero el que más se ve ahora que ha surgido el hemospray. El hemospray que son partículas que producen una adhesión del tejido, que controla en un porcentaje bastante alto, 100% de los tumores, ¿sí? Incluso también se está utilizando para controlar el sangrado en los adenocarcinomas, los que generalmente no sangran tan fuerte, tanto como los del tracto gastrointestinal superior. Pero ya como se me claramente en la charla, este control del sangrado en estas circunstancias es muy pasajero. Puede durar 2, 4 días y la red 80, 85%. Entonces, es más para terapia. ¿Sí? Realmente el cáncer, en el cáncer gástrico, si, por ejemplo, en el linfoma, si se controla el sangrado, sabemos que la recurrencia va a ser alto, entonces el siguiente paso, no sé cómo, no recuerdo bien, pero es la radioterapia, ¿sí? Yo no, pues ahí difiero un poco que está el paso de la angiografía, si controla el sangrado, entonces la radioterapia para tratamiento inmediato del sangrado es muy mala. Ella, cuando está otro lado y le da tiempo al paciente, endoscópicos, para controlar el sangrado ya, 3, 4 días más, pero en el momento que el paciente está, ¿sí? Pues, tenemos otras armamento que ha salido en la escuela, y eso sería que puedo aportarles, no sé, el doctor Celis, que era obviamente que hay particulares como la actinium, cuando se utiliza de sustancias legales o algún plasma, ¿sí? O enemas con sulfato. Profe, no se le escucha muy bien. Sirve. Se le escucha como entrecortado, no le hemos escuchado muy bien muchas cosas, profe. ¿Y los zapatos, Juanito? Estarán. Bueno, no sé, es que tengo internet malo, siempre se me va. De todas formas, pues si hay una pregunta así como bien puntual, ¿sí? Es lo que, no, que ahí me están escuchando mejor. Sí, doctor Celis, que creo que quiere hablar el doctor Celis. Bueno. ¿Celis? ¿Doctor Celis? Me desconecté, fui yo. ¿Doctor Tovar? Sí. Hable, por favor. Doctor Tovar. Yo, profe. Listo, viejo. Yo voy a hacer una intervención en unos 5 minutos. Primero para felicitarlo por esa excelente revisión al doctor Fernández. No es fácil conseguir esta bibliografía. De hecho, desde hace unos 3 o 4 años estamos muy interesados desde el punto de vista oncológico y lo hemos empleado en embolizaciones, como dijo el doctor Fernández, para muchas situaciones. Entonces, pero el advenimiento de la radiología intervencionista y de la parte de la embolización por parte vascular son de los impactos que tiene la cirugía para quedarse. Cuando uno lleva en esto más de 3 décadas, entonces uno puede mirar exactamente cuáles son los impactos que ha tenido realmente sobre el paciente.
Si bien es cierto, sobre el 48 se realizaron la primera desvascularización del estómago y se dio cuenta que simplemente dejando un vaso sanguíneo, el estómago podía quedar viable. Entonces, eso da explicaciones ya que en algún momento ya se tenía que embolizar a un paciente no significaba directamente la necrosis de ese órgano. Referente a lo que hemos realizado, pues yo creo que nos faltaron 2 o 3 casos muy importantes. El primero que recuerdo que fue de una reunión de oncología, lo que hicimos fue una embolización de una mama en estado 4, en el cual no tenía ninguna terapia que ofrecerle, pero la señora higiénicamente pues tenía un problema, se embolizó y esa paciente a los 3 meses tenía una reducción del tumor, no curativa, pero sí de calidad de vida muy importante. Como vieron esa cara, el otro tumor de cuello, y los tumores de la parte nasofaringea son a veces muy difíciles desde hacer diagnóstico hasta el tratamiento, y como decía el doctor Mesa, hay veces de parar los sangrados. En otra situación donde lo hemos operado mucho es en los tumores del corpúsculo carotidio, que al doctor Tovar no le gusta mucho, pero la idea es que en el Schimblin 3, cuando realmente se envuelve esa carótida, tanto la externa y la interna, yo creo que con una experiencia que tuvimos con Víctor, yo creo que más de 10 casos, los últimos que embolizamos, la situación no fue muy bien. En algunos casos nos tocó ligar la carótida externa. Yo creo que con esto logra uno hacer mejor disecciones y ir mucho más controlado para hacer una cirugía mejor planeada. Y al último que me quiero referir fue al paciente que se le hizo ahora una angioembolización a un vaso, una paciente con una púrpura trombocitopénica con 5.000 plaquetas. Definitivamente teníamos una paciente con comorbilidades para poderla llevar a cirugía. No teníamos plaquetas, no teníamos absolutamente nada. Ya se había pasado la primera línea, estábamos en la segunda línea que era cirugía y la otra alternativa era la embolización. Cuando uno busca la bibliografía de la embolización, es muy interesante porque la angioembolización en la púrpura parcial, no total, conlleva a que estos pacientes tengan una resolución completa por encima de 100.000 plaquetas, en más del 62%. Y pues un 30% puede alcanzar menos de 50.000 plaquetas. Igualmente, los 2/3 que quedan del paciente como tal son capaces de parar sus alteraciones de tipo hematológico. Por lo tanto, creo que es un excelente procedimiento para aquellos pacientes en los cuales por alguna comorbilidad los pacientes no pueden ser llevados a una cirugía, pues porque en este caso las comorbilidades, en este artículo que sale en el 2002, muestran 5 pacientes de los cuales estaban dentro de los 19 años hasta los 80 años. Entonces creo que es muy importante y de ahí la pregunta que le queda a uno es ¿en qué será que no se puede embolizar? ¿Qué será lo que no se puede embolizar? Y esa pregunta se la dejo a ti. ¿Qué será la contraindicación más grande para no embolizar un paciente oncológico con todos los riesgos que uno tiene? Porque a raíz de que uno revisa el tema, pues lo encuentra uno tanto en el tracto gastrointestinal, genitourinario, y pues en todas partes, en metástasis pulmonares, en metástasis hepáticas, pues en todas. Entonces no sé, doctor Tobal, si hay alguna contraindicación tan de peso que uno diga no lo puedo hacer. Gracias. No, en realidad no, profe. O sea, yo creo que la embolización es como la laparoscopia del cirujano vascular. Creo que nos da muchas alternativas, tiene muchísimas ventajas: control de sangrado, agresión del tejido, injuria tumoral, riesgos. Creo que nosotros tenemos que mejorar el manejo multidisciplinario. Desafortunadamente,
pues teníamos algunas dificultades en el grupo pues de oncología y algunas otras cosas, pero creo que hay que abrir la mente para poder tener una mejor decisión y manejar los pacientes más en grupo. Creo que al hacer eso, muchos de estos pacientes vamos a poder brindarle apoyos. Y como dice el profesor, hemos tenido muchos casos, por ejemplo, en los quemodectomas, creo que embolizar un tumor Chamblin 3 es una maravilla porque cuando uno le toca operar, ir a bajarlo está pegado pues allá arriba, es muy complejo. Y también es muy importante que si uno emboliza a un paciente, también, por ejemplo, se emboliza en el ejemplo de un quemodectoma. Entre las primeras 48 horas, coger y operarlo. ¿Sí? El vaso también es un tumor que eventualmente también lo podemos, es una lesión que también podemos embolizar y no solamente en púrpura, sino también en pacientes pacientes Hiperesplenismo. con hiperesplenismo, inclusive en pacientes con cirrosis, ¿no? Que son refractarios al tratamiento. Ahí hemos tenido 2 casos y creo que el paciente ha mejorado mucho. Obviamente que no son cosas curativas, pero son procedimientos relativamente sencillos de hacer y pues que también creo que lo podemos ofrecer. Solamente es como abrir las opciones de manejo y de tratamiento. Por ahí vi al doctor Hidrobo, no sé si lo conozcan, el doctor Hidrobo es el oncólogo clínico de la clínica, la estancia, así está un poquito redundante, no sé si por aquí todavía está. ¿Qué fue? Ya no está. Ah, sí, y está el doctor Celis, si puede opinar algo el doctor Celis. El doctor Celis es gastroenterólogo del Hospital San José, que también está invitado. Creo que no tiene conexión, profe. Una para el doctor Mesa, que me dejó pensando. Si él tiene un sangrado digestivo alto y tiene las dos posibilidades de hacer la radioterapia y hacer la angio, ¿cuál prefiere? ¿O cuál tiene ¿Qué, usted profe? protocolizada? La embolización, profe, primero está por encima de la radioterapia, profe. La radioterapia no sirve, como dice el profe Díaz, que creo que medio lo alcancé a escuchar, unos sangrados masivos y agudos que el paciente llegue inestable y todo eso, porque el campo de acción que tiene es un poco menor y otras cosas. Pero sirve en el paciente que tiene ese sangrado larvado, sangrado crónico y todas estas cosas que al final de cuentas pues se pueden controlar por radioterapia. Pero definitivamente la primera opción es la embolización, la embolización. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, profe, es lo que hemos hablado muchas veces con usted, lo que hemos hablado con Felipe, que la embolización no solamente es para el paciente netamente paliativo, ¿no? La embolización puede ser un paso previo a la cirugía. Creo yo que de los 2 años que estuve en el cancerológico, no operamos ningún paciente por sangrado en el cancerológico, o sea, ese paciente que antes, como les expliqué, llevábamos a cirugía directamente, no, estos pacientes se embolizaban y posteriormente en mejores condiciones generales, ya con un paciente con una hemoglobina adecuada, con una represión nutricional adecuada, el paciente posteriormente se operaba, pero ya se le mejoraban las condiciones que podrían marcar una morbimortalidad para el paciente. Entonces yo creo que están los dos escenarios, en el paciente paliativo y en el paciente como paso previo al manejo quirúrgico, pero definitivamente el primer paso, embolización. Doctor Tobar, ¿hay alguna contraindicación o algún límite desde el punto de vista hemodinámico? Creo que tuvo problemas de conexión el profe.
Profe, pues no sé si Felipe me contraindique ahorita que se vuelva a conectar, pero de lo que hablan, obviamente los estudios de estos son muy grandes, o sea, uno no va a encontrar estudios de más de 100 pacientes porque definitivamente, como dijimos, la gran mayoría de los sangrados paran, pero inclusive en pacientes hemodinámicamente inestables tiene indicación de llevarse a manejo endovascular como segundo paso si ha fallado el manejo endoscópico, profe. Doctora Jenny Lagos, ¿tiene algún concepto de eso? Está aislada, profe, Sí, no nos puede hablar. ya, es que yo no sé, yo definitivamente la parte hemodinámica, lo que pasa es que no sé la presión media en el cual se contraindica a uno la parte hemodinámica, porque no puede, pues, con la máquina, ¿no? Pero en este momento tenemos la herramienta de tener un REBOA, también que en este momento le podemos colocar a un paciente un REBOA, ¿cierto? Y poder tener una tensión de perfusión mejor para embolizar el paciente, ¿no? Cosa que de pronto no lográbamos, hay veces con los líquidos y con los vasoactivos, ¿no? Pero No, pues quería profe, preguntarle eso. no, uno lo puede embolizar, no sé, 50 sistólica, 40 sistólica. Creo que no hay rollo con eso, profe. Ya. Antes había una teoría de que uno con determinado momento de perfusión no podía hacer uno la angiografía, pero no sé si ese concepto cambió. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor, profe. Sí, es que yo no creo que uno debe olvidar los principios, el control de sangrado. ¿Sí? Yo no puedo llevar ni a endoscopia, ni a angiografía, ni a hidroterapia a un paciente inestable. ¿Sí? Primero tengo que tratar de hacerle una estabilidad con los pasos que ya todos conocemos. ¿Sí? Y me parece raro que llevar a un paciente con 50 de diastólica, pues la posibilidad de que se le muera ahí en el procedimiento. yo encontré ahorita a doctor Díaz haciendo una No revisión sé, o de sea, sangrado dejo digestivo. esa pregunta, ¿sí? No, yo Entonces, precisamente le encontré doctor Díaz y llevan a los sí. pacientes con sangrado digestivo, ya con REBOA está descrito. No, yo no es que digo que es que el REBOA hace parte de la reanimación. Sí, En claro. cambio, la geografía no, la geografía es para ir a controlar el sangrado. Y como lo mismo que la endoscopia o lo mismo que la radioterapia en este caso, ¿sí? Entonces, yo no, Profe, sí. profe, Bueno, pero perdón, y antes ahora que tengo la palabra también, es que la endoscopia, como ya mencioné, ¿sí? En el control del sangrado oncológico gastrointestinal, es buena, pero de muy corta duración, 3, 4, 5, 10 días, la regla de la recurrencia. Entonces, el segundo paso de un paciente que ya se le hizo el control, ¿sí? Del sangrado, que da tiempo, entonces depende también del diagnóstico, del estadio en que está la enfermedad, de los hallazgos, para el otro paso, ya porque necesita un segundo paso ese paciente porque va a resangrar. Entonces, yo había comentado ahí y lo que había leído era que la radioterapia era como, en muchos casos, como el segundo caso. Pero el doctor Mesa dice que es la angiografía, ¿no? En su experiencia en cancerológico. Bueno, entonces, No, profe, la bueno, experiencia del sí, cardiológico y sí, sí. la experiencia de todos los centros está a embolizar el paciente, profe. De hecho, la embolización tiene mayor tasa de éxito que la radioterapia. Eh, y como usted lo dice, profe, es muy importante tener en cuenta eso. Como lo dije en la intervención previa, la embolización o la endoscopia también puede ser un paso previo Está a lloviendo. algún tipo de manejo quirúrgico para mejorar condiciones del paciente, ¿sí? Claro. Eso es una situación muy importante porque si el paciente eventualmente tiene alguna opción quirúrgica, pues primero hay que mejorarle las condiciones, dentro de eso hay que mejorar el sangrado, parar el sangrado, mejorar las condiciones nutricionales y posteriormente operarlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si un paciente, usted le hace manejo endoscópico para el sangrado y logra hacer todas estas
situaciones y mejorar el paciente para operarlo, pues definitivamente no necesita embolización, no necesita radioterapia. Pero si el paciente, a pesar de la endoscopia, del manejo endoscópico, persiste sangrando, hay que buscar una segunda opción y la segunda opción en nuestro caso sería embolizar ese paciente. Antes de pensar inclusive, muchas veces se pensaba que, bueno, se falló la endoscopia, inmediatamente toca operar. Creo que ahí es donde cometimos, ahí es donde empezamos a ver que las morbimortalidades de estos pacientes se elevaban porque los llevamos en condiciones no favorables, profe. Y profe, lo otro es que, como usted dice, o sea, igual no quiere decir que el paciente llega inmediatamente se va a pasar a angiografía, ¿no? Sino que se le empieza a hacer la reanimación al paciente. Obviamente, si tiene un sangrado mayor, pues va a requerir transfusión de hemoderivados, líquidos endovenosos, mirar si requiere plasma y lo demás, mientras se mejora un poquito las condiciones y después se lleva a lo que sea, el procedimiento endoscópico o angiografía. Que obviamente si tiene un sangrado y por más que uno le ponga sangre, si no para el sangrado, pues no va a tener, pues a tener paciente. Entonces, como sea, hay que buscar la forma de parar el sangrado y por eso pues es que decimos que aunque esté inestable hemodinámicamente el paciente, que eso implicaría ya un sangrado mayor, pues se puede embolizar. La doctora Jenny también estuvo en el cancerológico durante un tiempo prudente, ya de una rotación de 2 meses. Y pues ella también se dio cuenta que la segunda opción de manejo para nosotros definitivamente era embolizar los pacientes. Creo, no sé, Jenny, si tuviste algún otro concepto diferente y si viste algún paciente que llevamos a cirugía porque tenía sangrado tumoral. No, no. Entonces, Felipe decía, debemos de tener un protocolo muy claro para estos sangrados digestivos, ¿cierto? Porque definitivamente el paciente inestable. Ahorita estoy haciendo una guía de sangrado digestivo alto y ya la da muy claro en qué momento va el paciente porque definitivamente no ha tenido una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, que era lo que decía Felipe, ¿no? Ya nosotros sabemos exactamente cómo lo resucitamos, cuando no tiene respuesta, cuando se ha hecho una transfusión masiva, ¿cierto? Y ese paciente debe ser llevado a angiografía, ¿cierto? Yo creo que lo importante de que hay que agregarle a las guías es esa parte. Y si el paciente se cuenta que ahorita lo leí en una guía, ¿cierto? Ya le aplican el REBOA como medio de reanimación. Sí, profe, eso es importante tener en cuenta porque el paciente definitivamente inestable, que no responde a ningún tipo de tratamiento de reanimación inicial y todas estas cosas, pues tiene una morbimortalidad altísima, elevada, con lo que se le haga, ¿sí? Es el paciente que peor le va y es el paciente que, pues, inclusive es el paciente que nosotros antes pensábamos llevar de cirugía de primero, pero es inclusive el paciente que uno pensaría en llevar a cirugía de último, porque es el paciente que se va a morir en quirófano o al otro día o a los 2 días, profe. Y el otro punto de lo que decía el doctor Díaz, el resangrado, ¿no? Que no sé exactamente qué es, pero es muy importante tanto para el benigno como para el maligno de esos sangrados malignos, ¿no? Para venderlo, ya han pasado, yo tampoco lo tengo, El doctor Tobán. Se fue Felipe, que No, hay aquí estoy. una pregunta Bueno. para Felipe que sí le podríamos hacer es la siguiente, hablando del resangrado, sería él qué opina de la reembolización, si definitivamente es un manejo que se debe hacer o no se debe hacer, porque en eso sí creo que hay algo de controversia. No, sí hay indicación de reembolización. ¿Por qué? Porque acuérdese que los tumores son pues angiogénicos, ¿no? Y muchos de los tumores, por ejemplo, pacientes que pasa bastante tiempo, hacen recanalización arterial o hacen nueva vascularización por el vaso que tenga abierto. Entonces, por ejemplo, un embolizador la gástrica izquierda, que es lo más frecuente, donde hay más blush patológico, y vemos que el paciente hace mucha angiogénesis por la gastroepiploica o por la gástrica derecha, entonces no es infrecuente, si tiene cabida
Y pues obviamente que uno tiene, digamos que entre comillas, 4 vasos para embolizar, que sería la gástrica izquierda, la gastroepiploica, la gástrica derecha, y en algunos pacientes los vasos cortos de la esplénica. Entonces sí, yo creo que sí tiene indicación. Habría que hacerle una angiografía y mirar a ver qué capta. En un paciente totalmente paliativo, obviamente. Y en el vaso también se puede reembolizar. Y con el vaso a veces obtienen la respuesta a las plaquetas en la Sí, segunda sí. embolización. Ahí hay varias cosas técnicas que de pronto hacen que no sea tan fácil porque el vaso pues tiene una arteria a veces, sobre todo en esos vasos que son bastante grandes, arterias de 7, 8 milímetros, entonces a veces no son tan fáciles de embolizar, pero uno podría hacerlo. Generalmente lo que uno hace es embolizar muy distal con microesferas y también cierra el flujo con un coil o con varios coils. Y uno eventualmente, si se recanaliza y no mejora, uno podría embolizarlo, por ejemplo, embolizó la esplénica, se puede meter por la gastroepiploica y embolizarlo por ahí. Esa sería como la... No sé si hay más preguntas. No, yo Parece que no, simplemente profe. pienso que debemos terminar los protocolos. Creo que el jueves voy a hablar de eso, de las guías, porque si no manejamos guías, no estamos siguiendo la línea de trabajo académico. Creo que nosotros con Felipe pues tenemos la ventaja de que pues tenemos una comunicación continua y discutimos pacientes y vemos las opciones de tratamiento, que eso es muy importante para todos los pacientes y creo que termina marcando un resultado favorable para el manejo de cada uno de ellos. Sí, yo creo que eso, o sea, el hecho de que sea multidisciplinario hace la diferencia siempre. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que mejorar eso. Siempre podemos mejorar en ese aspecto. Y pues obviamente que estamos, o yo estoy atento y el grupo de cirugía vascular, estamos atentos a tratar lo que necesiten y a ver qué posibilidades hay, ¿no? Y explorar siempre, yo creo que siempre hay posibilidades de cosas. Creo que haciendo buena medicina, hay posibilidades y sobre todo pensar que porque estamos en una ciudad intermedia, no hay opciones, también es algo que hay que quitarse la cabeza y creo que ahorita el conocimiento es global y creo que como por ejemplo con el tumor de la mama, que era algo muy raro que se había hecho, pues se puede hacer. Entonces la idea es como invitarlos a que cualquier duda, así sea por lo más exótica que les parezca, siempre se puede solucionar. Bueno, profe, Mira, muchas gracias a gracias todos. Felipe, pues, por ese tesón académico que tienes, que creo que marca la diferencia con todos sus especialistas y amigos que tienen para este reto que tienen que crear hacia un futuro. Pero la palabra es que en este momento no debe existir miedo, se debe trabajar por un bien común y igualmente deben de tener un trabajo multidisciplinario y el éxito pues será no será medible de todo lo que ustedes tienen en este momento. Gracias. Bueno, Gracias, profe. muchas gracias por venir a la reunión, muy amables.